Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya están jugando Sulamérica y Nacional, 2 minutos del primer tiempo, arranque de la fecha 9 del Campeonato Apertura. Un poco más tarde, 2 de mayo, el puntero juega contra General Caballero Juan de Mallorquín, uno de los dos equipos invictos hasta ahora en el torneo. Presentados como siempre por los Iceman, disfrutando de un rico tereré. Ya estamos con ustedes también gracias a La Fortuna Automotores. ¿Querés un 0 kilómetros usado en Chile? La Fortuna Automotores en Campo 9 es tu mejor opción. Y cuando vengas a Cacupé, si es que no sos aquí de la Villa Serrana, cuando vengas no podés dejar de visitar la Farola Restobar. Ahí vas a tener tu mejor desayuno, tu almuerzo más delicioso, la cena más exquisita y además tragos, chop, vinos, cervezas, todo lo que quieras, y de las marcas que quieras. Un whiskycito, de todo realmente. Y las pastas son una cosa de locos, ¿eh? Las pastas son una cosa de locos. Hoy nosotros le bajamos unos ñoquis de 4 quesos y una lasaña impresionante, ¿eh? Así que está recomendado, sobre todo la gente que suele venir los domingos, ¿verdad? Y los que están todos los días o los que vienen de vez en cuando por acá, está abierto desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Ya voy a comenzar a leer sus mensajes. Hoy temas libres, ¿eh? Hablamos de cualquier verdura, de todo un poco, de fútbol y demás hierbas, como se suele decir. De más hierbas se dice, ¿verdad? Pero en realidad es de más hierbas debería ser. Por nosotros acá decimos de más hierbas. Vamos a hablar de fútbol y de más hierbas, decimos nosotros en Paraguay, ¿verdad? Pero debería ser de más hierbas, ¿verdad? Pero ya se quedó como un decir, como un dicho de tal cosa y de más hierbas. Nosotros en este caso vamos a hablar de fútbol y de más hierbas. Un saludo para todos, ir leyendo sus mensajes, a ver de qué quieren hablar. Leonardo Verón dice, hola, Salva, una consulta. ¿Tucu es más que Paraguay? Y ahora mismo no, quedó demostrado. Realmente a mí me sorprendió que ayer haya aparecido Salazar como titular, por ejemplo. Denilson dice, hola, Salva, hablemos de cualquier verdura, fruta, dice. El jugador es lo que están en Olimpia, empezando por su técnico, por tu técnico. No, es mi técnico, es el técnico del Club Olimpia. El técnico del Club Olimpia, no el mío. Fue una semana interesante de todo punto de vista, porque tuvimos a 4 equipos paraguayos en competencia, y realmente fue... si la semana pasada fue una buena semana para los equipos paraguayos, esta creo que, al menos en Copa Libertadores, no fue lo que esperábamos, porque Nacional perdió de local y porque Trinidad tampoco pudo ganar, ¿verdad? Y después, bueno, en el ámbito de los equipos, entre los equipos paraguayos, Luqueño y Emiliano sacaron sus ventajas. Hola Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mar Tereré, gracias por estar también ya con nosotros. Gracias a todos por seguir acoplándose. Vamos a ver qué dice Diego. Salva, ¿cierto? Creo que ahí en Natirá hay un club que se llama Sport Potín. Sport Potín en Natirá. La verdad que no conozco, ¿eh? No conozco que un club se llame Sport Potín. Sinceramente te digo. Está había un club, pero que jugó a Potín, lo que había un club, pero ese es hacia el norte. No recuerdo en qué localidad de San Pedro. Pero Sport Potín no conozco, ¿eh? Sinceramente. Sinceramente no conozco. Estoy mirando acá la lista de clubes de la Liga Tuireña. Justamente hoy estaba repasando
para el trabajo que hacemos en la productora también. Estaba repasando un poquitito algunas cuestiones y tengo la lista de todos los equipos de primera división, por ejemplo. A ver, la Liga Tireña tiene al Club 12 de agosto, que es de Candia, 24 de junio, que es de Tucanguá. En realidad el 24 de junio es de Tucanguá, Cordillera Altos, pero juega en la Liga Tireña. El 4 de octubre el barrio Las Mercedes, el 5 de abril de San Vicente, el 6 de enero de Atirá, es la Alianza Central de Candia, el Capitán Vallejo, que es de Candia Loma, entre cada cupeto Batí y Atirá, el Cerro Porteño, que es de Monte Alto, el Coronel Ojeda, que es de Moñaín, el Guaraní, que es de Candia, Guaraní, y que no va a participar este año, de acuerdo a lo que leí, el Humaitá de San Vicente, el Nacional de San Jajú, el Deportivo Atireño del barrio San Antonio y el Teniente Adolfo Rojas Silva de Moñeiri. Esos son los equipos de primera. Después en el ascenso no hay, al menos como club no, capaz que sea un equipo de barrio, un equipo de los perros, no sé, pero en la Liga Tireña de Fútbol por lo menos no hay ningún club con ese nombre. Hola doctor Merengue, hola Salva, ¿cuándo Garnero va a solicitar convocado para el amistoso con Rusia? Dice. Y la verdad que no tengo una fecha exacta. Ojalá Nacional y Triqui clasifiquen en Libertadores en Chile, dice, ojalá. Hola Miqueas, hola Salva, con la eliminación de Olimpia de la Copa Sudamericana ya no le queda nada más que pelear solamente el campeonato y ganarla, dice. Por el tema económico Olimpia la tiene difícil ahora y tiene que concentrar toda su fuerza y no tiene lo otro, ¿verdad? En la Copa, en el campeonato de la Copa de Primera, ¿verdad? Y por ahí la Copa Paraguay, ¿verdad? Por ser vos nomás escucho porque se Pireva y Olimpia, dice Eduardo. Y bueno, y los Iceman, dice Guardia. Es joda, nomás pregunté Salva, dice Diego. No, la verdad que me sorprendiste, pero no es loco, no es loco pensar. No es loco pensar. Nosotros nos fuimos no hace mucho a llevar hielo a Atirá en la fiesta patronal justamente y partimos por varios locales, varias bodegas de Atirá y ya era bien de noche y bueno, le estábamos bajando alguito y uno de los muchachos tira en el suelo, ¿verdad? Y había una nena, ponele 5 o 6 años tenía la nena. Le dice, señor, le dice. Y le miramos todo, ¿verdad? Sí, le dice. Ese se tira en el basurero, le dijo un poco a nuestro empleado, ¿verdad? Queríamos meter nuestra cara en el... para que vean lo que pasa cuando la educación la tenés desde chico. La nenita, 5 o 6 años tenía y estaba detrás nuestro, estábamos frente a un negocio bajando todavía el hielo y uno de los muchachos creo que estaba tomó una botellita de gaseosa, esa personal, la chiquita, y tiró en el piso y la nenita de hacia atrás le dice, señor, ese se tira en el basurero, le dijo cosa. Nos dio una bofetada de educación. Una bofeta, porque nosotros no le dijimos nada, nosotros no podemos decir, che, a Sana ese se le anda buscando basurero y tirar, no, nosotros no le dijimos nada por la costumbre. Y la nenita, pero sinceramente nos morimos de vergüenza. Juan López está arbitrando a Boca en la sub-20, dice. Hola saluditos, ¿qué tal? Hola Lucel, impresionante cómo Olimpia y Cerro están a la deriva institucionalmente, dice Armin. Limpio seguro tiene, dice. Salvadoriñen, Segoviñen, César Fariñen, no una de Nilsson. ¿Por qué es lo que pone nombre de calendario? Y ya ves. ¿Cuál es la diferencia entre hierbas y hierbas? Y las hierbas son desde el pasto, todo lo que sea ñaná que le decimos, la hierba, pasto, todos los remedios refrescantes que le decimos, todo. Y la hierba es la hierba mate. La hierba mate es una planta. No es una hierba que crece por el piso. La hierba mate es un árbol, es un plant, no sé si árbol o arbusto, pero que de sus hojas se procesa y se hace la hierba que consumimos, ¿verdad? Y hay básicamente 3 tipos de hierba, la paraguaya, la argentina y la brasileña. La brasileña es de otro color, es más verde raro, ¿eh? Y el nuestro es el más mejor, por decirlo de una manera. Qué pelada la verdad, dice Lucel. Sí, la verdad que fue una pelada, lo que es la costumbre. Y sí, es una cuestión de costumbre, pero y es la costumbre de ellos, ahí, ¿verdad? Algo que comenzó con el señor Martínez en su momento cuando era intendente, el profesor, que llevó a toda una comunidad a tomarlo de esa manera. Y por decirle, Atirá es una ciudad mucho más chica que Cacupé.
y no necesita camiones de basura. En Cacupé hay 4 camiones de basura. Bueno, uno nomás lo que funciona, ¿verdad? Hay 4 camiones de basura, esos grandes, esos que en hambrena aprietan todo supuestamente y con suerte una vez cada 15 días te retiran tu basura lo de la municipalidad. Y allá no hacerlo ni falta. Impresionante la cultura. Viste que Bachi quiere ser presidente de Olimpia y bueno, ¿qué pasó en la Copa Paraguay? ¿En qué etapa está? Y está en la etapa de las... Prácticamente todas las regiones están teniendo sus campeones. En Concepción, por ejemplo, el departamento de Concepción salió el Nacional de Villaú. El Nacional de Villaú salió campeón en Concepción. Después San Pedro, el departamento de San Pedro salió campeón el 14 de mayo de Capillibarí. En Cordillera salió el Sport Unión de Piribebuy, donde jugó el Loco Pérez, por ejemplo. El Loco Pérez y Jorge Paredes, que jugaban en Capiatá, jugaron en el Sport Unión. En Guairá salió el Olimpia de Villarrica. En Caguazú salió el Atlético Forestal de Campo 9. En Cazapá salió el Atlético Enramadita de Tabaí. En Itapúa salió el Deportivo San Pedro de San Pedro del Paraná. El club con mayor cantidad de títulos a nivel nacional. 45 títulos tenemos. Después Misiones salió el 15 de mayo de Santa María. En Paraguarí salió el Atlético Guaraní de La Colmena. En Alto Paraná el Patriotas de Hernandarias. En la Federación 11, que es central, se están disputando las semifinales, pero hay protesta, ya que seguro no va a haber fútbol este fin de semana. Mientras que está en el 1 de marzo salió campeón de Ñembucú, el 1 de marzo de Pilar. En Amambay salió el 1 de marzo de Pedro Juan. En Canindeyú salió el Esportivo Salto del Guairá, de Salto del Guairá. Después en el departamento de Presidente Hayes se están jugando las semifinales. En la Federación del 16º Departamento, Alto Paraguay salió el 16 de julio de Puerto Sastre. Y se está jugando, se espera la final, la protesta también, en la Federación de Boquerón. Lamentablemente el tema de las protestas, impresionante la cantidad de protestas que existe en el fútbol del interior. Hay veces que 2 meses y eso se paraliza un campeonato por culpa de una protesta. Porque se resuelve la protesta en la semana, ¿verdad? Se apela a la federación, a la liga. Después si la liga rechaza otra vez, a la federación. Y si la federación, a la UFI. Y después hay otro organismo consultor. O sea, y bueno, y todo el mundo protesta. Todo el mundo protesta, pero también hay muchas irregularidades muchas veces en los clubes. Bueno. A ver, ¿qué más? Cátedra de Sarabia, Palermo, aprende Bernay, dice doctor. Buenas tardes, hola José. Salva, ¿te parece justo que los curepas digan que nuestra liga se parece a la liga turca por la cantidad de jugadores muertos y acabados que vienen a jugar y volver a levantarse acá? Dice. No sé quién dice eso. Todas las ligas tienen sus muertos, ¿eh? Argentina también tiene sus muertos. A ver... Vos llevas en un país de Europa hierba y van a pensar mal, dice Lucas. Sí, así es. Y la hierba, por ejemplo, se vende en farmacias. Ahora creo que ya hay en algunos otros supermercados, en algunos países. Pero yo cuando estuve en Austria, por ejemplo, conseguí hierba en una farmacia. Y carísimo era. Qué linda tarde con él. Ayman Salvador decir que Pita merece una oportunidad. Dice actualmente el paraguayo con más goles del 2024. Y debería, ¿por qué no? En San Lorenzo 2 veces a la semana pasa por lo menos, eso tenemos, dice Leonardo. En San Lorenzo creo que es privado, ¿verdad? Si te morí como Akira Toriyama, yo fui super quitador, seguro y lo dejé en... eso. Salva, ¿vos crees que las radios van a desaparecer dentro de poco, ya viendo cómo las plataformas están avanzando y creo que se llega más a las personas por esos medios, ya que las radios, dice, y no sé, hace 20 años se dice que las radios van a desaparecer, y siguen. Gol de Tony Sanabria marcó ahora contra el Napoli. Dice, qué suerte. Gol de Tony Salva, ya está listo para ir al Liverpool. Ojalá. La Liga Paraguaya se parece al Brasileirao. Media Liga se clasifica a torneos internacionales. Dice, bueno, esa es otra cuestión. Esa es por otra cuestión, ¿verdad? Hola Armin, impresionante como Olimpia y Cerro están a la deriva institucionalmente. Dice Armin también en Icar Sports. Bueno.
Eh, a ver. Che, sigan sumándose a Icar Sport, muchachos. Ya vamos. Cuando arrancamos teníamos 400 y algo de seguidores. Y ahora estamos ya por los 672 suscriptores. Necesitamos 1001 hasta este fin de mes. Estamos el 8 recién de marzo. Pero cuanto antes mejor, para que podamos empezar a procesar y podamos hacer los presupuestos de transmisión para los Juegos Olímpicos. Así que les pido que se sigan suscribiendo a Icar Sports también. Vamos a ver. Más equipos de Grande Salva. Más equipos falta, dice Lucas. Las radios no sé, ahora se camuflayan como podcast tipo como estamos ahora en el directo. Dice, sí, hacen mucho ahora eso. He visto que varias radios ya hacen eso ahora también. ¿Sabe por qué? Porque a Tony no se fue al Arsenal. Dice, y no sé, che. No habrán llegado a un acuerdo. Icar Sport la temation para el fútbol modernization. Dice, hijo de pete. Bueno. ¿Por qué la UFI y la APF son independientes? Se pueden unir. En realidad la UFI forma parte de la APF. La UFI es un brazo de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Así como la divisional de futsal, como la divisional de fútbol femenino. Pero esas son divisionales. Sin embargo, la UFI es como una APF, pero que maneja el fútbol del interior, ¿verdad? Salva Adán Boca, ¿vos qué opinás? Y sería interesante, creo que es un jugador que le puede venir bien, que le puede ir bien a Boca, ¿eh? Bueno. A ver, ¿qué más? Están jugando Sudamérica con Nacional. 19 minutos, continúan 0-0. ¿Una transmitiste un partido de ajedrez? Dice, sí, llegamos a hacer, no una transmisión completa, pero sí llegamos a informar que tuvimos un torneo, varios torneos de ajedrez en realidad. A llegar a las 4000 horas, dice el CEL, también, porque la UFI, la APF, Modernization, ¿de dónde lo que sacaron? Se salva Adán Boca, ¿vos qué opinás? ¿Cuándo Bernero saca la lista, Salva? Y no sé, lo van a conocer directamente por las redes. No creo que Adam vaya a Boca, y si no entiendo cómo es que contra Rusia no vamos a jugar cualquier amistoso contra el País Vasco, al menos había que conseguir. ¿Cuándo saca la lista el argentino que no le tengo fe? No sé por qué, pero me da mala vibra. Al final fue mentira lo que Villar dijo en diciembre, que tenían ya varios amistosos europeos organizados. El Checueray de los relatos de País Vasco es desastre. Es mejor dos amistosos que uno. Dice, Sala, hablando de hierbas, ¿tenés algún consejo para empezar a emprender? Dice. Y lo principal es hacer el estudio del mercado y la buena utilización del capital. Sobre todas las cosas, tener el capital. Porque para todo necesitamos un capital básico. Ni yo que sigo partidos random nunca vi País Vasco, que de seguro es horrible, dice Lucas. Salva, ¿quién son para vos los mejorcitos de la nueva generación de narradores? Dice, nueva generación de narradores. Rusia es Europa, Ñandeco, dice, Rusia es Europa. Rusia es Europa. Gran parte de su territorio también está en Asia. Es un país euroasiático.
¿verdad? Euroasiático. Bueno, Salva Messi o CR7, los dos. Salva, ¿no supiste que fue del estadio que supuestamente estaba construyendo y estaba en plena construcción? Estaba en pleno avance. Ya terminaron la primera parte de la obra. Yo creo que van a, con la plata que están metiendo, no van a parar. No van a parar. Y el año que viene van a jugar ahí. ¿Vos crees que con esa cancha que están construyendo puedan jugar de local? Yo creo que sí. Rusos con cara de chino también existen, sí, claro. Y hay muchos países exsoviéticos que son absolutamente con rasgos achinados, como se dice, o mongoloides. Y también hay muchos países de la Rusia, o de las Rusias, como dicen ellos, que tienen rasgos árabes. Dependiendo de qué zona, ¿verdad? Los países, o la parte de la Rusia que está en la frontera con Irán y compañía, Irán, Turquía, Siria y compañía, son todos con rasgos arábigos y algunos así medio morocho de ojo de tirado. Una mezcla de diosa y pantera. ¿Qué pasó del estadio que va a construir la Conmebol? Y eso dijo Alejandro Domínguez. Yo ver para creer cuando Alejandro dice algo. Acuérdense que nos dijo que el mundial iba a ser en Uruguay, Paraguay y Argentina, y al final ya sabemos cómo terminó la historia, ¿verdad? Me entero que le llamaban las Rusias a los países que eran parte de la ex Unión Soviética. Sí, dice luego madre de Moscú, madre de todas las Rusias, dice, ¿verdad? Rusia como tal hoy día es un solo país, pero antes dentro de ese mismo Rusia había como regiones otra vez, o una especie de países, ¿verdad? Todas dominadas por el zar de Rusia en su momento, hasta que vino la revolución y agarró el marxismo, ¿verdad? Entonces después ellos empezaron a dominar todos los otros países, cada uno incluso con nombres independientes, pero bajo el mismo yugo comunista, ¿verdad? Por eso Rusia tiene tantos conflictos étnicos también. Están los eslavos, están los árabes y compañía, ¿verdad? Los que tienen más rasgos asiáticos también. Pero ellos entre ellos le dicen Rusias, le decían Rusias. Bueno, Rusia tiene una historia muy interesante, ¿verdad? A ver... ¿Dónde nos quedamos? Me dan 10 segunditos y ya ven.
disculpa del caso. Ya estamos de vuelta. A ver dónde nos quedamos. Salva, ¿quién son para vos los mejorcitos de la nueva generación de narradores? Y para mí, a ver, depende de cuál, desde dónde es nueva generación, ¿verdad? Que hay algunos que ya están hace 15, 20 años también. Hay otros un poco más nuevos, ¿verdad? Bueno, a mí me gusta mucho Chipi Vera. Desde sus comienzos me gusta mucho Chipi Vera. Creo que tiene un relato bastante rítmico, bastante claro, bastante original, de mucha variedad, de mucha diversidad. Sinceramente. Y creo que trata de no copiarle en gran medida a alguien en especial, ¿verdad? Creo que adaptó cosas de varios relatores y eso es bueno. Tenés que buscar lo mejorcito y lo que mejor te... O sea, yo tengo ese concepto de lo que mejor te queda en tu manera de relatar, en tu ritmo, en tu respiración, en tus conocimientos. No tratar de parecerle a Fioravanti cuando que tu cabeza te da para ser un Salvador Ícar, ¿verdad? Creo yo. No me gustan los relatores. Hay algunos que pintan muy bien, pero cada vez se parecen más a los relatores argentinos. Hasta sus cadencias, sus pausas, hasta su forma de decir como un lateral o un tiro libre. Algunos me gustaban y ahora me están comenzando a dejar de gustar porque demasiado le parecen a algunos argentinos. Vos no sabés si es un argentino o un paraguayo lo que está relatando. Bueno. Estaba respondiendo algunos mensajes. A ver. Y no es mala onda contra nadie. Creo que cada uno le va del mejor. Muchos antes decían por mí, por ejemplo, que le copiaba a González Cabello, que le copiaba a Arturo. No es una cuestión de copia, ¿verdad? Sino que muchas veces uno adapta lo que mejor le cae, ¿verdad? Pero tiene que, con eso, ir haciendo su propio estilo. Es lo que creo yo, ¿verdad? Yo puedo estar equivocado también, pero hay algunos que son igualitos a otros. Bueno.
A ver. Rusia es Europa, Ñandeco, sí, en gran medida. El mismo error de Barros es que el otro un amistoso y luego ya pinta mal, coincidencia. Dice, Paraguay no está para elegir con quién jugar, no. Corea que yo una vez aposté 500.000 guaupe con una peruana y me ganó Baicue al final. Análisis FODA, fortalezas, objetivos, debilidades y amenazas. Tenés que hacer amigos. Dice, sí, lo principal es hacer el FODA para cualquier emprendimiento. Rusia es el país más grande, dice, para tener una semana, pero eso no es una situación real, así que es un error, 2 amistosos tiene que ser, dice. Supongo que debería convocar a todos nuestros jugadores de Rusia, en Rusia para el amistoso, Kirguistán, por ejemplo, dice, son lindas las rusas salvas, sí, lindas son. Que en paz descanse el fútbol paraguayo, perdió limpia, dice, por futbolistas ineptos, dice Néstor. Estuvo en Luque cuando falló 3 penales, uno al palo, otro tajó el arquero y el último tiró afuera, demasiado yetatore tiene el Person, anoche desastre salva, dice Chris Power por Palermo. ¿Probaste alguna vez otro tipo de hierba salva? Dice, no. La rusa papá de lo mejor, dice. O Pareita Segovia salva si Oscar Romero llega a Botafogo, dice. Pero Segovia no está en Botafogo. Segovia está en Bélgica. Hay que recordar que la selección fue hasta Viena, se canceló el amistoso y tuvo que viajar Nacional de urgencia a jugar versus la selección. Así mismo fue. Decepcionó Kerlin Bruera, dice, ¿viste Pio cómo está Enciso? Le forzó todito su chica y dice, Romeo Benítez le va a quitar su lugar en la selección a Enciso, dice. Néstor dice, la Unión Soviética eran 15 países entre Europa y Asia Central, tenían fronteras hasta con Afganistán, por eso su intervención en 1979, sí. Salvador, ¿viste? Ya no viste la legendaria selección de Hungría que llegó a la final de Copa del Mundo, no he visto más. La historia de Raputín, por ejemplo, dice Verón, no estaba más rindiendo Kevin Parza Cruz, dice. Raputín se ligó a la emperatriz. Seguro cairó el presidente ruso por su nombre. Salva, se puede decir que el mejor colombiano en Paraguay fue Vladimir Marín. Y habría que estudiar, pero creo que fue uno de los mejores. Creo que fue uno de los mejores. Hubo otros también. Hubo otros que también vinieron, pero por poco tiempo, ¿verdad? Y tal vez no tuvieron la repercusión que sí tuvo Marín, porque Marín fue campeón, ¿verdad? Yo recuerdo a Magnelli Torres, muy buen jugador, después también estaba el 10, pero no tuvieron el tiempo necesario. No tuvieron el tiempo necesario. A ver... Bueno, a ver, ¿qué más? Como relator chileno que cantaba Tino Palestino, es muy original. Él es, hoy estuve averiguando, él es el trovador del gol, había sido el que estaba. Él comenzó en Paraguay. Él había hecho pasantía con nosotros en Canal 9 en su momento. Hace mucho. Después se fue a Chile. Él comenzó su carrera periodística acá en Paraguay. Allá por el 2000, 2002, por ahí. Puedes tirarla con sus 40 minutos. Trata de poner un sello. Salva a tus top 5 relatores y comentaristas sacándote a vos, claro. Yo no me considero entre los 5. Depende, radio o televisión. Es muy diferente. Es muy diferente. A mí en televisión... En televisión, el que más me sigue gustando por su claridad y sí, por supuesto, comete errores como todos nosotros y más todavía cuando ya tenés 400.000 partidos, es Rubén Darío da Rosa. Rubén Darío, Chipi, después ha crecido mucho Nelson René, creo que ha crecido muchísimo Hernán Osorio. Y últimamente lo escuché en un par de partidos y me gustó. Por su claridad, por su dicción, por su ritmo de televisión, por la manera de relatar en televisión. Me gustó mucho Chochi Obando. Me sorprendió bastante Chochi. A Pato no lo suelo escuchar más hace rato. Pato era uno que me gustaba mucho también, pero ya que me está preguntando lo de ahora y no veo mucho, aclaro, no veo mucho.
Pero sí, y radio creo que, a ver, lo que, no sé, a lo que suelo escuchar más lo escucho a Bruno, lo escucho a Arturo cuando puedo, pero está Luis Enrique siempre con su forma clásica de relatar, con toda su experiencia. Después no sé quiénes están en las otras radios, sinceramente. Sé que está Julio con J en Radio 1, pero hace rato que no los escucho. La verdad que hace rato casi no escucho a nadie, ¿verdad? A veces suelo escuchar Cardinal o escucho Monumental porque los tengo en la computadora, ¿verdad? En el Twitch, por ahí lo que lo suelo escuchar. Pero por radio... Sí, en radio me encantaba Chipi, ¿verdad? Pero no sé, creo que no anda haciendo más radio tampoco, ¿verdad? ¿Qué jugadorazo Salah? Dice Benjamín. Salva, ¿tenés un concepto positivo o negativo de Leonel Álvarez mientras estuvo por acá? Creo que lo suyo fue bastante positivo. Otálvaro ganó muchos títulos, sí, también. Mondragón fue lo mejor de Colombia que yo vi, dice la banda sonora. Bambino Pons cuando canta un gol de la Premier de Tabú, dice Nelson. ¿Qué tal, Salva? Hace poco me enteré lo de Ayrton Senna, ¿qué tal fue el piloto? Es el mejor. Bruno Pon legalmente, dice Guardia. No, en radio creo que Bruno está demasiado bien. Le está comenzando a suceder nomás lo que le pasó a Arturo y a veces nos pasó también a nosotros, ¿verdad? La cantidad impresionante de auspiciantes que no puede relatar. Ese es un tema. Es bueno por lo económico, ¿verdad? Pero es malo porque te saca el ritmo. Me entero que le llamaban a Rusia, ¿sabes? Algo de Felipao en Libertad. Y me huele a nada. Qué irónico, tiran hate por el imperio hispano, pero por los soviéticos esto todo el mundo les apoya y aprueban cada macana que hacen, dice. Hola, Salva, no prendiste ayer a la noche, quería ver el partido con tu relato. Dice, ¿ayer a la noche? Ayer, el Twitch, no tuvimos por Twitch ayer. Tuvimos un problema de configuración que recién esta mañana me pudieron solucionar. Salvo, en tu comienzo, ¿quién eran tus referentes en el periodismo deportivo? Mis referentes en el periodismo deportivo eran Prisciliano Sandoval, Juan Antonio Mereles, Arturo Máximo Rubín. Ellos eran mis referentes. Golazo de Toni contra Nápoles. Qué bueno por Toni. A ver. Esa onda, la entrada fuerte, tiene su sponsor y todo, la mano y las tarjetas. Nosotros llegamos a tener, comienza el partido, Texaco relata, presenta, después saque de costado, ¿verdad? Lateral Rayovac, tiro de esquina Corner Lux, después era el tiro libre, no me acuerdo si era Guaraní Cambios, no, cuando iba a haber un cambio. Si viene un cambio en el equipo de Cerro, dice, cambio con Guaraní Cambios. ¿No? Todo nada. Había vendedores. Héctor Corte era uno de esos que te vendía hasta el saludo, ¿verdad? Y bien, ¿verdad? Bien. Y otro era un Julio Rojas. Vendía todo vendía Julio. Y Arturo, ¿verdad? Arturo te vendía hasta la respiración. Bueno. Y Beto Rodríguez en automovilismo. Teníamos muchos oficiantes, por suerte. Bueno, a ver, ¿qué más? Pato, cuando en Canal 5 transmitía Champions fue una buena época. Dice, no, Pato, sí, aparte depende mucho pues también de qué es lo que te gusta. A mí dame Euro, dame partido de la selección y te relato de una manera, pero me da partido de campeonato local en televisión y no sé si les va a gustar cómo voy a relatar. No quiero luego, ¿entendés? O sea, tendría que... Depende. Pero la Euro sí me encantaba. La Euro legalmente, la Euro y la Copa América y los partidos de la eliminatoria son los que más me gustan. Y los Juegos Olímpicos. Bueno, 43 minutos del primer tiempo, siguen empatando Sudamérica y Nacional 0-0. Y otra cosa que me gustaba mucho relatar antes era el fútbol español. Me fascinaba relatar el fútbol español. Sinceramente, cuando hacíamos los sábados de tarde y los domingos de tarde en Canal 9. Y después relatar el futsal. Eso fue épico.
Pato no disimula nomás que olimpista, dice. Y yo supuestamente soy olimpista, según me acusó uno esta mañana acá, que estuve llorando por la eliminación de Olimpia, y sin embargo otro me dijo que demasiado quería que Olimpia pierda, que soy antiolimpista. O sea, no entendéis, en un mismo trabajo, dos cosas distintas, ¿verdad? Por eso suelo decir, cada uno puede escuchar las cosas como quiere escuchar nomás. No vas a volver a transmitir en la televisión, salvo algunos partidos de selección al menos, ¿eh? Y no sé, Uli, no sé, vamos a ver. Pero por ahora no, hasta ahora mismo no. Por los auspiciantes ya no pega a escuchar radio. Se habla por cuál es la mejor liga de la historia. La mejor liga de la historia. Hubo un momento dado de esa liga española, no solamente con Barcelona, Real Madrid, Valencia, Atlético de Madrid, Zaragoza, Deportivo La Coruña, Betis, Sevilla, esa época era la liga española había reemplazado recién a la italiana había perdido su lugar, y la española, la época de Ronaldo, Ronaldinho, Figo, Roberto Carlos, y un montón de jugadores, ¿verdad? Iker Casillas, Fernando Torres, Toro Acuña, Delio Toledo, el Peque Benítez, Chito Ayala, Carlos Gamarra. Estamos hablando de jugadores paraguayos entre ellos, ¿eh? Esa era una buena liga. La liga española de los 90 y del comienzo de los 2000. Salva Platea Deportiva cuando empezó en Canal 9. Dice, recuerdo que veía todo el programa para irme a la escuela. Platea Deportiva empezó en el 92, creo que empezó Platea Deportiva. 92 o 94. Yo cuando me fui en el 94 a hacer automovilismo, Platea Deportiva ya tenía sus... Creo que empezó en el 91 o 92. Vos sos de Guaraní, ¿verdad, Salva? No, Juan, pero tengo muchísimos familiares que son guaraní. El problema de Bruno en la Champions es que divaga, pero seguro por lo de la radio, ya no se acostumbra a tener tiempo de relatar. Cuando España estaba en su prime, dice Juan, sí, algún día nos va a tocar nuestro prime, dice, ojalá. La mejor es la Premier League hace cuántos años, pero la Champions siempre casi lo ganó España, dice Nilsson. Los periodistas deportivos saben de qué club son los demás, y muchos sabemos casi todos de qué club son los otros. Olimpia jugó con Real Madrid en esa época, así fue. Un torneo que la Conmebol tiene que retomar es la Supercopa cada 4 años al menos. El mejor Madrid de todos los tiempos, dice la Vera. Esa Supercopa era muy linda, ¿eh? Porque todos eran campeones. Y todos los partidos con estadio lleno. Y todos equipos tradicionales. Legalmente la Supercopa de Campeones era muy linda. O el partido más full que tenía era un Olimpia Colo-Colo. Ese era el más chimbo. O un Racing Independiente. No, impresionante. Sí saben, pero es secreto y se entiende porque hay algunos que te van a prejugar y esa barrera mental se tiene que dejar por parte nuestra. Así mismo, Lucas. Existe esa barrera mental, lamentablemente. No es lo ni de los periodistas, sino que es de la afición. Mientras el tipo cree que vos sos... El olimpista cree que vos sos de Olimpia, sos el mejor periodista. Pero después cree que vos sos de Cerro y vos sos el peor periodista. ¿Ya? Ustedes saben que hay gente que antes contaba eso, cuántos segundos vos gritabas el gol de Olimpia y cuántos segundos gritaba el gol de Cerro, por ejemplo, ¿verdad? Estupidez. Vos gritas, a veces, ayer por ejemplo me dijo uno, ponele nada más emoción a tu gol en el gol de Ameliano. ¿Y por qué? Si yo no estoy transmitiendo por radio, yo estoy compartiendo con ustedes. A veces grito, a veces no grito, a veces lo comentamos nomás, porque nosotros no estamos haciendo radio. Tipo radio, pero no Y qué guau, que si era un gol de Olimpia iba... ¿Por qué? La selección vaya y pase, ¿verdad? Pero un partido entre equipo paraguayo no pega tanto tampoco, ¿verdad? Pero es muy, muy complicado ese tema. Hoy es el aniversario del Real Madrid, Salva, dicen. ¿En serio? No sabía. La verdad que no sabía. A ver, ¿qué más hay? Hoy es el cumple de Florentino Pérez. A mí no me importa que Bruno sea de Olimpia. Yo soy de Cerro, por ejemplo. Tampoco debería importar su trabajo, no el club. Así mismo, pero es difícil todavía. La mayoría no piensa así. O dice no pensar así, pero a la hora de la verdad... piensa de otra manera.
Rayo Vague es la pila, nene, y se decían en una así. Nene Fariña, Francisco Nene Fariña era locutor comercial. Lateral Rayo Vague. Rayo Vague es la pila. A Ronaldo Nazario lo relataste en su época del Barça. Sí, lo relaté en el Barça y también en el Real. ¿Qué se hizo de la vida del DT Gustavo Benítez? Y ya no dirige. Gustavo, lo último que supe es que estaba por Paraguarí, por su casa. Y tú llamas Florentino. Ese el otro día me salió un video cuando hiciste una entrevista en guaraní. Emopens. Salvanation, Modernation. Pues dice, ¿por qué? Pero ¿te gustaría ni piénsala? No, ya no. En su momento sí, cuando hubo la posibilidad me gustaba la idea. Me gustaba más incluso la idea de ir a ESPN antes que ir a Fox. Porque ESPN me parecía más completo, sobre todo Sports Center. Me gustaba mucho Sports Center y me veía haciendo Sports Center porque era todos los deportes. Pero hoy día Sports Center es igualito nomás que lo que era Fue por Noticias. Fue por Noticias te dicen, pero es 59 minutos de fútbol y sobre todo argentino y el resto lo que se pueda, lo que entre. Y si no entra no importa. Pero sí o sí, fútbol argentino, Boca River y punto, ¿verdad? Como acá también, todo limpia cerro, ¿verdad? La pasada no sé quién me mandó un mensaje, por ahí, me mandó un mensaje de por qué no relaté el partido, de vamos al cerro, este y lo otro, el relato de los partidos limpios, no relato todos los partidos limpios tampoco, y tampoco no tengo la obligación de relatar todos los partidos, que los perros quieren que yo relate. Yo relato lo que me queda, lo que me cabe, lo que puedo y lo que quiero, en síntesis. Y pues sí será. Y pues enojadísimo estaba, ¿cómo voy a transmitir un partido 2 de mayo contra Meliano y no voy a transmitir el partido de Cerro? Y bueno, y él tenía otro compromiso. Y otro, ¿por qué no transmitía el partido Olimpia Luqueño? Tenía un compromiso establecido con 2 meses de anticipación con la gente del Deportivo Sajonia. No voy a... le voy a decir justamente por eso, porque nunca podía hacer más otras cosas por culpa del fútbol, que es una de las razones por las que dejé, ¿verdad? Y quería compartir con mis amigos del Deportivo Sajonia la noche del sábado de premiación. Encima me honran cada año con ser el presentador de su premiación y aparte grandes amigos que después mucho, o por lo menos una vez al año veo, y voy a dejar todo para transmitir un partido Olimpia Luque, ¿vio? ¿Y qué gano yo transmitiendo Olimpia Luque? No sé. Pero los perros no quieren lo de después no son capaces ni de suscribirse, la misma cosa. Habiliten Salvatore. Ahora no podemos ni hacer más Salvatore. Uno, porque no tenemos tiempo, no podemos coordinar, y otro por los costos que lleva a hacer. Nos genera muchos costos y no hay ni 15 suscriptores, no hay. Eso no es ni... Los perros exigen demasiado, pero muy pocos son los que ponen, lo que aportan. Después era... no querían, cuando hacíamos la transmisión en YouTube, no querían que pase las publicidades de la radio, que nos da gusto porque tiene publicidad y a quién le importa, la cooperativa de cada cupé. Gracias, eso nosotros comemos, viejo. Si no le gusta, nosotros te queremos escuchar a vos porque en la radio de Asunción es puro publicidad y vos y bueno, Pepa gana, entonces, loco, le dije. Demasiado son exquisitos los perros, pero nadie, ya saben, ¿sabe qué cosa se puede hacer diferente para que Cerro Olimpia tengan socios como Peñarol Nacional, Rosario Central, o está cerca de 100.000 socios al día? Y yo no sé cómo lo que hacen sus campañas publicitarias, porque no puede ser ni que no puedan superar 30.000 socios. No, yo no entiendo. No entiendo. Y gastan más pagando a publicitaria para que le hagan la campaña de lo que recaudan en nuevos socios. Ñacaneico ahí, y le pagan a cualquiera porque es tal publicitaria, tal esto, y no saben hacer ni un video como la gente. Digo yo. Salva con el pollo viñolo o Carruggeri en F90, eso no creo. Era ganador. ¿Por qué decir que en la libertad de Fox Sports siempre transmite con locutores de cada país menos de Paraguay? Jaso es ver hasta peruanos y chilenos están, porque somos un mercado que no existe, chicos. Si intentado usarlo a Ruggeri en el set mortal, no creo que funcione.
Grande Saba, nunca se le da el gusto a los perros, pechante boico siempre, dice. Mira, sí, Enrique, tranquilo, salva pio salva, salva pio salva, dice. ¿Cuándo transmisión de nuevo? Dice Lucas, salva plagueo un segmento del programa, dice. Buen segmento, dice. El que más se plaguea es el que menos aporta y te, dice, totalmente. Exponiendo seguidores, nuevos segmentos, dice, exponiendo seguidores. Yo no exijo nada porque sé que tenés tu compromiso, dice Juan. Ya no van a transmitir partido limpia por los pechos fríos, se eliminaron, me consume la rabia, dice Leonardo. Y no sé, hoy voy a hacer 2 de mayo con General Caballero. Voy a hacer 2 de mayo general. El horario 20:30, no tengo ningún compromiso esta noche. Y me gusta hacer cuando estoy tranquilo y no tengo que estar apurándome. Quiero hacer. Encima, quiero hacer 2 de mayo. Tenemos muchos oyentes de Pedro Juan, tengo muchos amigos que nos privilegian con su sintonía también todo el día. Y bueno, y me parece que puede ser un partido interesante, un partido muy interesante un poco más tarde. A ver, mañana sábado juega Cerro. Mañana sábado no sé si vamos a hacer. No sé todavía qué tenemos para mañana. Creo que teníamos un evento en Gran Jaquín, pero no sé si era mañana o el próximo sábado. El domingo va a Olimpia a las 6 de la tarde. Dudo mucho. El domingo teníamos un encuentro de compañeros también. Y el partido de segundo turno el domingo es Luqueño Guaraní. Capaz que llegue para ese. Y hay que ver en qué condiciones llego. No, mentira. Pero lo dudo mucho. Sí creo que vamos a hacer hoy el partido de segundo turno y el lunes sí o sí el partido, porque me da perfecto el horario de 19:30. Y el lunes no tengo ningún compromiso. Bueno. A ver. En el loco y el cuerdo lo que tiene que ser hoy Cota, dice. El loco y el cuerdo mortal, Salva y Duca, dice. No sé quiénes son. Salva para el tereré, la tema, nadie aporta, dice Nilsson. Tenés que mencionar más nomás, Salva, para que se suscriban en Twitch, lo que se cobra bien con las suscripciones. Mentira, Enrique. No se cobra nada en Twitch. Sinceramente, me vendieron una película que es totalmente bola. De los $3 por cada suscriptor, supuestamente, con suerte te queda 1,30. $1,30 años, 10.000 guaraní. No. Tenés que tener 1 millón de suscriptores para ganar 1.000 suscriptores como mínimo para que sea rentable. En YouTube no me puedo quejar. En YouTube mucho mejor. Y lo del Twitch es una bola terapia. Fue una moda acá en Paraguay que veo que no está creciendo como tiene que crecer. Nosotros llegamos al tope, creo que con lo de Salvatore. Y hasta ahí nomás. Pero no cubre ni los gastos. Y después los perros se enojan porque presentábamos un café y porque hablábamos de apuestas y porque nos vendimos. Brana, ¿cómo es que dijeron? Unos cuantos en los mensajes. Que nos vendimos a la mafia corrupta porque tenemos bueno. Porque bueno es de... Yo no sé ni de quién es bueno, ni no me importa. Pero si estaba auspiciando el programa... No quieren que tengamos auspiciantes, pero no quieren aportar. Va, entonces la usé ahí. No, así no pega. ¿Qué periodistas argentinos te caen bien y quién te cae mal? Dice. La verdad que no sé quiénes son los que están. Suelo ver que siempre está todavía, que son de mi época, veo que está Viñolo, no sé qué fue de Mariano Clos. Sí, periodistas argentinos que siempre me cayeron bien y con que siempre tuve una excelente relación. Adrián Puente, que hoy día es más presentador de noticieros en Telefe que periodista deportivo. Adrián era un capo del automovilismo. Solía venir a los rallies acá en Paraguay, solíamos compartir mucha información, compartíamos trabajo y llegamos a ser relativamente conocidos, ¿verdad? Después... y estaban los del 9 antes, ¿verdad? Que no recuerdo ni sus nombres, ¿verdad? Después... Antes, cuando yo era jovencito y venía, y Víctor Hugo Morales trabajaba mucho con Arturo, lo admiraba mucho a Víctor Hugo, pero tampoco
Me gustaba antes Fantino, hasta que Fantino se abrió definitivamente hacia un lado, escogió eso. Pero me gusta mucho Fantino como hace, no periodismo deportivo solamente, sino que hace otro tipo de programa, ¿verdad? Que creo que ese es un error que la gente tiene también, que porque uno es periodista deportivo no puede hacer otro tipo de programa, ¿verdad? Y es una estupidez. Por supuesto que hay muchos limitados que no pueden hacer dos cosas al mismo tiempo, pero hay muchos que tienen toda la capacidad. Así como hay muchos que se creen las estrellas del periodismo de investigación, periodismo polémico, periodismo político. Ahí está Bebé Bacayaco, ¿verdad? Pero ellos se creen y la gente les tiene como, ¿verdad? Yo creo que hay muchísimos periodistas deportivos que tienen toda la capacidad para hacer cualquier tipo de programa. Pero acá se encasilla mucho al periodista deportivo. Uno, porque no tiene título universitario. Y yo suelo decirle, la mayoría de los mejores presentadores de radio y de televisión, no solamente, sobre todo aquí en nuestro país, y no solamente deportivos, no tienen título de periodista. Son otra cosa. Lamentablemente el periodismo en este país, como yo le decía siempre a Ayrton, estudiar nomás no otra cosa. Y igual Ayrton ya trabajaba en Radio 1 y en Canal 13 y quería estudiar periodismo. Y yo le decía, ¿para qué? Pero estoy estudiando otra cosa. Pero bueno. A ver. Por lo menos 5.000 donan, dice, pero deben unirse para que dé gusto, apea la problema, dice, 100K en vivo a veces te donan los perros, aguante bueno loco, dice, sí voy a hacer aquello y solo lo haré si me donan, dice. Igual nomás, corrieron todito con los perros una vez que habilitamos, 1.000 por ahí eran lo que decían, habiliten, después se habilitó, corrieron todito. Maxi Palma, dice, Maxi también, Maxi es un tipo muy interesante, muy agradable, muy respetuoso. Adrián Puente tiene YouTube, Purete se arma, dice. Que están en compromiso, salva, dice. La verdad que tengo unos cuantos. En Twitch los perros le donan más a las chicas, dice. Sí, eso es para ver chicas lindas, nomás lo de Twitch, dice. Top 3, hierba infaltable para el tereré, dice. Hierba infaltable para el tereré, para mí. Y esto es comercial, pero no tengo problema, tampoco decir, pues ninguno me auspicia actualmente, ¿verdad? Para mí el tereré es Indega, yerba mate Colón, y si quiero algo más suave, pajarito. Esas son las 3 hierbas para mí. Sala y Edwin como mona china, así se ocurren los perros, dicen, no. Sí, falta sumar una minita Yared de presentadora, no hace falta que sepa de fútbol, dice. Simón es bueno también, sí, Simón, sí, Simón es bueno. Siempre me gustó y más todavía porque no solamente fútbol. Yo recuerdo cuando relataba el rugby, por ejemplo, ¿verdad? Yo lo conocí relatando rugby a Simón. Pero el mejor de todos fue el Oso. Ese fue el mejor, sobre todo en los partidos de Champions. Para armar un pantano, dice Fantino en Neura fue clave. Sus entrevistas a Milei eran nomás luego presidenciales. No sé. El problema de asociarse yo creo que pasa un poco por la poca cultura financiera que tenemos en general, dice. Edwin y Salva se disfrazan y van a tener guita por un año en un día, dice. No. Un saludo al querido Bruno Masi que está escuchando. Un fuerte abrazo, mi querido Bruno. Acá me está poniendo mensajes. Siempre te sigo. Qué lástima lo de Héctor. Bueno. Material, me estaba pidiendo justamente algo para hablar un poquitito de Héctor. Lo convoca también a Juan Antonio Mereles. Juan Antonio fue el que lo convenció a Héctor Eduardo Corte para ser comentarista definitivo. Muchísimos años en Ovación Deportiva, que era la organización de Héctor y de Juan, en la que trabajamos por mucho tiempo, ¿verdad? Bueno. Saludos a Lelis Ley también de la UFI. Mañana vamos a estar con todos los materiales de la UFI también. Bueno, sigan escribiendo sus mensajes. Voy a cambiar justamente la hierba y voy a ponerle más hielos Iceman a mi termo de tereré y ya continuamos hablando
de fútbol y demás hierbas. Bueno, ya se juega el segundo tiempo de Sudamérica Nacional, están empatando 0-0. Partido en el estadio Luis Alfonso Gianni de la ciudad de Villa Elisa. A ver, hola Anaranjana, ¿a quién se le ocurrió el horrible formato de mierda de la Sudamericana? A competiciones de la Conmebol, viejo. Bueno. No volvieron a hacer streaming jugando al Atari. ¿Qué pasó, César Luis Puente, mi ídolo como presidente de Cerro, y era más como hincha y se cae? Y ya está grande, César. ¿Qué día sorteó la Copa Libertadores Sudamericana? El próximo viernes. Lucas dice, cada mujer que está en los programas Cero Fútbol, pero lindas, dice. Benjamín dice, Dragon Ball está de luto, salva, dice. Sí. Chapiroto dice, de acá de Paraguay, ¿qué periodista es el que más te inspiró en tu época de mitad, salva? El que más me gustaba era Gustavo Con, dice. A mí Prisciliano Sandoval. La que está con Bruno, dice, lo que es la periodista, no sé quién es. Menta dice, Dronia Grial, ese es mi combo, dice. Una hierba que nunca decepciona, Campesino, igual que Olveira en el Arco de Olimpia, cierto, también Campesino. La verdad, la Campesino clásica, para mí, ¿verdad? Olveira, si no atajaba ese penal contra Felipe Melo, ya no estaría en Olimpia hoy. Y no sabemos. Hola Iliex, Adrián Puente era parte de Rolanga con Chipis, ¿en serio? Los clubes no son capaces de regalar una camiseta a los socios, dice, totalmente de acuerdo. A Ronaldo Nazario, ¿qué se hizo de la vida de Gustavo? Buena salva, ¿no relatas hoy 2 de mayo general? Sí, Rafa, vamos a hacer 2 de mayo general. Súmele a Juliana Teus al equipo, dice. Juliana Teus.
Discúlpame, no quiero pecar pero ella hace periodismo deportivo. Yo la llegué a conocer por las redes, solía publicar cosas a veces interesantes, pero hace programas. Una chica muy interesante, pero no sabía que estaba haciendo televisión o radio. Chavo y los Simpson y Dragon Ball traspasan generaciones, dice. Salvan Baeña Senata, dice Nilsson. Los Simpson no tanto, los Simpson también. El Chavo, sí, cada uno en su estilo y en su... Para mí los Simpson sí, también. Morena Beltrán, dice. Esa es Argentina, ¿verdad? Y hoy yo creo que entra la hamburguesa de 4 pisos de La Farola. Me parece que no vamos a jugar por ese. Me parece que no vamos a jugar por eso. Bueno. A ver, pero si tenés pareja se pone celosa seguro. ¿Por trabajar con una chica? No creo. Trabajé mucho tiempo con Ondina Cantero, trabajé con Dayana Diarte, empezó con nosotros, Ondina también, Marley Cáceres. Y varias que pasaron así, pasaron de largo, ¿verdad? Pero una cosa es el profesionalismo de las chicas y también de los varones, ¿verdad? Hay que saber respetarse, no porque una chica quiera trabajar en un mundo que todos dicen que es un mundo de hombres, hay que faltarle al respeto ni tantearle todo el tiempo, ¿verdad? No niego que hay relaciones entre compañeros, evidentemente, como cualquier trabajo puede existir. Yo tengo amigos que han terminado casándose, yo mismo, yo me llegué a casar con una compañera de trabajo, ¿verdad? O sea, pero creo que dentro del marco del respeto, si se hace todo, no tiene por qué nadie estar celoso ni celosa de nadie. Más todavía, si de verdad sabe lo que vale su pareja, no puede estar celoso. Ahora, si tu pareja luego es una medio peamoaina, claro que va a estar celoso. Si se pasa, está ahí no. Para mí la hierba selecta clásica no me gusta, la hierba con sabor a mentolina, dice Jadis. No, todas las hierbas clásicas son muy buenas. Selecta también ha mejorado muchísimo. Morena Beltrán la mejor, dice Lucas. Los Simpsons sí dicen eso. Habla pues de Goku, dice. Y me van a disculpar muchachos, no puedo hablar mucho de Goku porque no sé, yo nunca he visto, de vez en cuando, porque a Ayrton veía, me tenía que chupar antes cuando teníamos una tele nomás y yo trataba, el poco tiempo que estaba con ellos cuando eran criaturas, trataba de compartir con ellos querían ver. Ahí sí, ¿verdad? Goku, Kakaroto, no sé quiénes son los otros, ¿verdad? Pero las esferas del dragón, me acuerdo muy bien que, por ejemplo, Ayrton y Zaira, su hermana, decían las esferas del dragón, decían, empezaban a hablar y todo eso, pero no conozco, nunca le puso una atención a Dragon Ball. ¿Qué quieren que les diga? Los Simpsons Oiko, también las viejas temporadas. Sí, los Simpsons veía más, porque yo quería ver. ¿Qué hay para este fin de salva? Dice. Y hay muchas cosas, che. Desastre Olimpia. Últimamente con le miraba a una tipa y te mandan preso, dicen. Lo que nos da gusto hoy día es que las chicas muchas veces son las que te buscan y vos les respondés y ya te arman quilombo. No sabré yo, ¿verdad? O se te tiran y vos no le haces caso y después te culpan a vos de que vos sos el que... O sea, no sabelo, si tenés que hacerle caso o no tenés que hacerle caso. Porque no le haces caso a una y después en las redes sociales publican cualquier cosa que vos le tanteaste y porque ella no te hizo caso, vos le bloqueás o haces esto o haces lo otro. Cuando que se acuerda la... pero hasta ahí no. Y Pudo Limpia, este piropo no se puede hacer a una mujer, legal, pero se la tira por alguna táctica para los inexpertos, eso no, cada uno tiene su propia experiencia.
cualquier verdura legalmente, es táctica para conquistar a una mujer, tener seguro, tirar una, eso no, eso cada uno tiene su propia experiencia y eso no se cuenta. Sala acá en Paraguay hubo un dirigente que fueron afectados por algún presidente de la APF, que fueron afectados. O no le da bola y dicen que sos topú, dice. Eso también, pero eso allí pasa. El asunto es cuando te inventan cosas. Te inventan cosas y lo peor de todo, publican en las redes sociales y 9 de cada 10 le creen. Nueve de cada 10 le creen. Bueno, Belén quiere pizza, dice. Y bueno. Yo no usé la pizza, ¿sabes? Es muy rica la pizza, pero no soy de comer pizza 2 o 3 veces a la semana. Y hay gente que te va a comer todos los días. Yo lo único que te voy a comer todos los días es asado. Asado te voy a comer todos los días. Sobre todo si es a la siesta. Pero por lo menos 1 o 2 veces a la semana también de noche. Es lo único que no voy a rechazar nunca. A ver, Sala, tener un 11 favorito de los equipos de acá. Dice, un 11 favorito de los equipos de acá. Not Pro Play. Bienvenido a los muchachos que están sumándose también en el Twitch. Primera intervención de IliX91. Ya lo que están siempre. A Rafa, a Doctor Merengue, a Martereré. Salva, ¿qué yuyo solés poner en el termo para el tereré? Dice. Y la verdad que a mí me gusta mucho el cerdón Paraguay, menta y a veces Santa Lucía. Son lo que más me gustan ya ellos. Sopa o chipaguazú, depende. Acá en Cacupé, ambas, porque hay lugares donde se hace muy rica chipaguazú y hay lugares donde se hace muy rica sopa. La sopa que hace Rafaelito García de Zúñiga, por ejemplo, es impresionante. El chipaguazú de José Foy es una locura. O sea, así que diría que ambos. Y si estamos comiendo un asado, por ejemplo, un domingo, o un tallarín de gallina, de pollo, de carne, sí, una bandejita de sopa y una bandejita de chipaguazú. Un pedazo de sopa, un pedazo de chipaguazú. Un vaso de cerveza, un vaso de vino, una gaseosa. Siempre un poquitito de... Lo rico que hay que disfrutar. No hace falta exagerar con... Ni tampoco me parece que tal cosa o tal cosa. Lo mismo que Messi o CR7. No puede ser los dos. Por eso, para mí es sopa y chipaguazú. O chipaguazú y sopa. Juliana entiende mucho de fútbol, dice el doctor. Mira, oche, qué bien. Me gusta que haya nombres nuevos también dentro de las chicas en el fútbol entonces. ¿Y dónde está ella? Ella no estaba en... Yo por las redes sociales lo que le salía a leer. Y habitualmente con cosas de Olimpia. No sé si trabajaba en Olimpia Media o no sé, algo por el estilo, pero ahí lo que lo solía leer. No la he visto todavía nunca en ningún programa de televisión. La que es muy buena también es Marlene Torres. Excelente coordinadora de deportes. Muy precisa. Y ya con vasta experiencia también en radio, ¿verdad? He visto vez pasada que también está haciendo televisión, pero otro tipo de programas, no solamente deportivo, ¿verdad? La había visto con otras chicas también ahí, ¿verdad? Creo que estaba María E. María E, gran compañera, muy agradable. Pasábamos muy bien trabajando juntos en Canal 9 en su momento. Después salió ella por cuestiones. Bah. Pedazo de gol del paraguayo Antonio Sanabria. Dice, así estampó el empate para Torino en el partido ante Napoli en el Diego Armando Maradona. Su anterior grito contra el mismo rival en enero. Dice, lindo gol. Estoy viendo la página de Barsky. Juan Pablo Barsky también es un periodista que me agrada mucho. Últimamente estuvimos trabajando de cerca con Buenos Sports y
Siempre muy criterioso, siempre muy respetuoso. Y alguien que sabe mucho. Que ha sabido resaltar también dentro de un mundo muy competitivo como el argentino. A la pucha, de chilena el gol de Tony, ¿eh? Se ensució un poquito ahí el relator porque vio al arquero, pero una potentísima chilena. Cabecera del área chica, al cuerpo del arquero y adentro. Golazo de Tony Sanabria, ¿eh? Tremendo, Antonio, muy bien. Muy bien por el San Lorenzano. Bueno. Sal a contar por una aventura que tuviste. Dicen, no. ¿Qué clase de aventura de Nilsson? Tuve muchas aventuras en mi vida. Recorrí el país una vez. Una vez hicimos un viaje hasta Salvador Bahía en camioneta. Entre cuatro amigos. Bueno, en realidad dos primos y dos primos. Esa sí fue una aventura. 22 días estuvimos fuera del país. Y teníamos que estar un mes. Ya no lo voy a ver, ya no sabíamos más qué es lo que íbamos a hacer y vinimos nomás y pasamos la última semana de vacaciones acá por Cordillera. Recorrimos Cordillera. ¿Cuánto balneario había hoy por haber? Y ganábamos nuestra platita jugando vóley a plata, o si no penal, o si no partido a plata. Y por supuesto billar, los lugares donde había billar. Donde había tenis de mesa, donde había ping pong, hacíamos nuestra platita con ping pong. Cada uno era especialista en algo. Pero los cuatro juntos en vóley éramos muy difíciles de ganar. Cuando jugábamos 4-4. Pero la mayoría en el interior te quiere jugar mano a mano, sino 2-2. Y nosotros estábamos acostumbrados a jugar 6-6. Pero entre 4 ya nos defendíamos mejor. Y penal a plata, uno de nosotros era arquerazo. Fútbol de salón. Dificilísimo hacerle un gol en el arco chico. Y nosotros toditos éramos salonistas. Bueno, uno en realidad era futbolista, más futbolista. Ravioles y capelete todos los días comería, dice la banda. Bueno, para la sociedad, pero lo normal está mal ahora, según dicen la mayoría de cabeza. Por suerte, Paraguay, bastión del conservadurismo que resiste embestidas progresistas. De Are Mileis. Y Tereré Olimpia sin remedios. Chipazo o Cambire, no. Eso no, viejo. Salva Ayrton no aprendió karate viendo Dragon Ball. Dice, no, él hizo artes marciales desde los 4 años. Desde los 4 años. Marlene sí entiende, capa total. Dice, chicharrón, lo que es rico con mandioca, lo mejor del mundo. Ah, sí. Juliana Teus es nueva, creo, hablando de mujeres, dice. Y ha de ser, el billar no es un juego olímpico. No. ¿Cómo determinar que una persona entiende de fútbol? Yo, por ejemplo, creo que Juliana entiende y es linda, pero la mayoría dicen que es solo una cara bonita. Dice. Y es lo mismo, ¿cómo decís que un tipo entiende de fútbol? Yo entiendo de fútbol mientras te guste a vos lo que yo estoy diciendo. O mientras yo te convenza con lo que estoy diciendo. Ahí entiendo de fútbol, pero vos pensás otra cosa totalmente distinta a lo que yo pienso y seguramente soy un pelotudo que no entiende nada de fútbol. Porque ese fue el concepto que tenemos acá. Vos estás en desacuerdo conmigo y entonces yo soy malo. Pero si a vos te gusta lo que yo digo, entonces yo soy el mejor. Siempre es así y no es por el lado de que a la pucha yuco puede estar... capaz que sea cierto y no es lo que está diciendo este tipo, ¿verdad? No, pero si está de acuerdo conmigo, soy bueno. Y si no, soy un chanta. Hay gol de Sol de América. Gol de Sol de América pasa a ganar solo 1-0 a los 63 minutos. Revisable. Veremos. Bueno. Ahí parece que no, ¿verdad? En el pase. Después que hace el gol me parece que está habilitado, ¿verdad? Pero vamos a ver. Seguramente se va a revisar. ¿Cómo se hace para que un deporte se considere olímpico, Salva? Tiene sus procesos. Largos, extenuantes y sobre todo se trata de mantener los deportes olímpicos los viejos, los tradicionales. Pocos son los deportes nuevos. Gol, dice Barember, mi club querido viejo, dice Salva Nation, vende Ummission, dice Nelson. No necesita. Bueno. A ver, por el Twitch.
Está los lunes de noche en el programa de Bruno. Dice, ella está ahí con... qué bien. Salva, ¿en qué puesto jugás en el fútbol con los perros? Dice. Y últimamente juego de pivot nomás ya, pero ya no me muevo más tanto. Salva, ¿en qué puesto jugás en el fútbol con los perros? Dice. Y solo jugar de pivot ya eso. Si juego fútbol de salón, o futsal, o en el sintético, pero 5-5. Bueno... A ver. Salva no vende humo de Nilsson, dice Lucas. ¿Qué más? Mañana vamos a estar a las 10:45. A las 14. Y después ya no sé. Pero por ahí todavía no me confirman si era mañana el evento a la noche. Si es que no es mañana a la noche vamos a hacer probablemente cerro entonces. 19:30, buen horario. Igual da también para salir. Termina el partido a las 21:20, 21:30. Igual puedes salir todavía a cenar, pasar un fin de semana. Mi idea era irme este fin de semana a Carmen del Paraná, pero creo que no se va a poder. Voy a seguir debiéndoles la visita a los amigos de Carmen. Sí, el próximo partido creo que juega 2 de mayo acá y el siguiente, el que juega contra Luqueño, la primera fecha de la segunda rueda. Ahí me parece que vamos a irnos, ¿no? Necesito saber nomás qué día es. Si es viernes, no. Pero si es sábado o domingo, vamos a estar por medio, Juan. El partido contra Luqueño. No este fin de semana que viene, sino el siguiente fin de semana. El siguiente creo que era. No. La fecha 12. A ver. Pivota lo Darío Herrera. Ese. Llegamos a jugar alguna vez con Darío también. Monstruo. Darío era mitad y nosotros ya éramos un poco más grandes. Desde chiquilín pintó que iba a ser un jugadorazo. Con 13, 14 años nos reventaba. En el San Antonio. Y acá en Cacupé también a jugar. En la sucesional 6. Detrás de mi casa. Cuando él vivió un tiempito por Cacupé. Creo que trabajaba su papá o su mamá, trabajaba en el campamento Jack Norman. Si mal no recuerdo un tiempo y él... Bueno, Darío, rápido nos dejó también. ¿Por qué Ciudad del Este no saca buenos equipos si son medio mezcla de brazucas? Dice Baremi. Qué bajo cayó el futsal FIFA, el mismo técnico, los mismos jugadores, nunca se renueva ese. Qué gusto da cuando no juega la selección salva ese. Yo al revés te diría, Benja, qué aburrido es cuando no juega la selección. O sea, no sé, cierto, más malos resultados, todo lo que quiera, pero a mí me gustaría más. A ver, hay un choque. Muy sentido que darle el de Nacional. Bueno. Está ganando 1-0. Y no estoy de acuerdo, Jadi, con el tema de que no hay renovación en el futsal. Porque, a ver, en el arco ya no está más Tutu, ya no está Lilo Espínola, que tuvieron 15 años cada uno en el arco. Ya no están los hermanos Ayala, que tuvieron 15 años. Lo que sigue más o menos todavía, pero son un poco posteriores a los hermanos Ayala, son los hermanos Martínez. Ellos sí siguen, creo que... Y después Cholo Sala, que ya ve un poquitito después también, porque después ya están todos nuevos. Emerson Méndez, todos los mitas. Y el que sigue también es Rejala. Rejala lo que es de la vieja época todavía también, pero 4 de 12. Los arqueros son nuevos. Los laterales son todos nuevos. Dami Mareco es nuevo. Y todos los que están formando parte de las selecciones juveniles primero, ¿verdad? Y creo que están haciendo el proceso.
Otra cosa hubiese sido si seguían todo lo mismo de siempre, ¿verdad? Y en eso no estoy de acuerdo, creo que no. Hay muchos que ya no están. Eso sí, tengo que decirlo. ¿Saben qué? Con los jugadores antes, con los más viejitos, hoy jugaríamos mejor de lo que estamos jugando con los Mitaí. ¿Qué quieren que le diga? Me van a disculpar los Mitaí, pero me parece que no tienen el nivel que tenían gente más grande todavía. Me parece. Mirando desde lejos, mirando desde lejos. Yo te dije, ese es el problema, todos quieren tener la razón y no quieren aceptar que el fútbol no tiene lógica y si tiene pocos lo entienden, dice, totalmente. De la Soria Nacional otra derrota más, dice Juan. Ya se echa de menos a la sub-23 paraguaya, dice Miquel. Ya se extraña la mayor, por más carazú que den, dice Enrique. Uf, mi vida escasó cuando pierden algo paraguayo y Kobe cuando no pierde, dice. Extraño esa sensación de nervio y de ver la previa de la mañana jugar, otra vez la selección, dice. Tenemos que recuperar hasta las previas, porque todo se hizo tan caigüe últimamente. Está muy sentido el jugador nacional, se golpeó fuerte la cabeza, parece. Ella se está recuperando. Aunque para mí se golpeó más abajo el hombro, pero se agarró de la cabeza como si fuese que le pegaron. Vale. Está ganando Sudamérica Nacional 1-0 con gol de Ronald Roa. En el minuto 64 el gol de Ronald Roa. Imagínate Paraguay 2010, en 2011 llegaba a la final Copa América, esta Olimpia 2013 llegaba a la final, no sé si Cerro en esa época también, pero entender de fútbol en esa época para estar ahora. Fíjate, a ver, 2011 creo que tuvimos a Libertad en semifinal de Sudamericana y Cerro. Uno de los dos. 2012 así también. 2013 Olimpia finalista. 2014 Nacional finalista de la Libertadores. 2015 Guaraní semifinalista de la Libertadores. Y podemos revisar la Copa Sudamericana. Y estoy casi seguro que en esa época los equipos paraguayos llegaban a pelearla. Vamos a salir nomás de duda, ¿verdad? Vamos a irnos desde el 2010, ya que hablaban de la selección 2010, ¿no? 2011 U de Chile. Acá no dice los semifinalistas, che. Vamos a buscar si hay un palmarés. Vamos a ir al 2010, número. 2010 Independiente, Goya, Liga de Quito y Palmeiras. 2009 Cerro Porteño semifinalista. 2009. Vamos a comenzar Sudamericana, se jugó el 2002, ahí no hubo ninguno. 2003 tampoco, fue campeón de Cienciano, el Carlito Lugo. 2004 tampoco, 2005 tampoco, 2006 tampoco, 2007 tampoco, 2008 tampoco. 2009 el primer semifinalista fue Cerro. Cerro llegó a las semifinales en el 2009. 2010 nadie, 2011 nadie, 2012 nadie, 2013 Libertad. 2013 Libertad fue semifinal. O sea, 2013 tuvimos a Libertad en las semifinales de la Sudamericana y a Olimpia en las finales de la Libertadores. 2014 nadie. 2015 tuvimos a Luqueño en la semifinal de la Sudamericana y a Guaraní en la semifinal de la Libertadores. 2016 Cerro Porteño semifinalista. 2016 Cerro Porteño semifinalista de la Sudamericana. 2017 Libertad semifinalista de la Sudamericana. 2017 fue eso. Después del 2017, 2021 Libertad semifinalista de la Sudamericana. Pero fue una linda época esa del 2009 al 2015. Agregale 2017, ¿verdad? Porque hasta el 2016 lo que no tuvimos nadie, ¿verdad? Pero
Desde el 2009 al 2017, básicamente cada año tuvimos por lo menos un equipo paraguayo en semifinales de una competencia continental. Salva Darío, era mi compañero de colegio en el Salesianito, un crack era, en el recreo siempre jugábamos, dice Mar, sí, en el Salesianito. Darío. De ahí de barrio Pinoza, cerca de la cancha del Club Guaraní, en la casa de su gente. A ver, ¿qué más hay? Así, no diga eso, sale la gente, antes ya no puede opinar de lo de ahora, dice, así me dijo mi máximo ídolo Miguel Almirón, dice, te choca será, dice, vale. Botellón Masterclass, desde que asumió Humberto García en Sol, 2 empates, 1 victoria, y esta está haciendo la segunda victoria. 2017-2021 Libertad semifinalista de la Sudamericana, dice Fabricio. Sí, el último fue Libertad. Yo en esa época empezaba a entender de fútbol y tenía en mi cabeza que Paraguay era lo mejor de lo mejor y me choqueó luego el 4-1 que nos hizo Perú. Luqueño también, sí, Luqueño 2015. Salva, ¿está mejor el formato nuevo de la Copa Libertadores de jugar marzo hasta noviembre o era mejor como antes, empezar enero y terminar junio? La verdad, le soy sincero, a mí me gustaba más cuando se jugaba primero la Libertadores y después empezaba la Sudamericana, el famoso la otra mitad de la gloria, ¿verdad? Era como antes, se jugaba primero la Libertadores y después se jugaba la Supercopa de Campeones, ¿verdad? Pero qué nostalgia, la Libertadores cuando era chico era mágico, eso. Parece que Harrison va a invertir más en el fútbol femenino, dijo que se va a jugar todo el año ahora, incluyendo una Copa Paraguay. ¿Qué opinas, Salva? Me parece muy bien, lo escuché hoy justamente, o sea, escuché un poquito. Me parece muy bien que la APF siga invirtiendo en el fútbol femenino. Y ustedes saben el crecimiento que tiene el fútbol femenino en el interior. Se hizo el Interliga Sub-20 femenino. La competitividad fue terrible y la cantidad de equipos participantes en cada departamento fue impresionante. Solamente Cordillera no tuvo campeonato. ¿Por qué? No sé. Cuando que acá Cupé, por ejemplo, tiene 20 clubes, no sé qué, fútbol femenino. Pero los otros parece que no quisieron jugar. Pero bueno, en el resto del país fue impresionante. A mí también me choqueó ese 4-1 de Perú. Bueno, ¿a quién no? ¿A quién no? Marice, ¿la vas a enganchar nomás ya para el partido de hoy o vas a cortar un rato? Voy a cortar un rato, ya voy a cortar enseguida. Ya voy a cortar enseguida y vamos a venir a las 20:15 aproximadamente. Bueno, voy a leer más si hay algún comentario más para ir cerrando ya por ahora. A mí me gustaba más cuando las finales de Copa Libertadores eran de ida y vuelta. A mí también, Miquel. Guaraní querido 2015, hizo Fabricio. Fue una gran campaña de Guaraní. A mí me tocó relatar todos los partidos de Guaraní de esa Copa Libertadores por Radio La Deportiva. Y fue una gran campaña. Fue una gran campaña de Guaraní. Estuvo cerca Guaraní, Bueno, vamos a hablar por ahora. Muchas chicas practican fútbol en el interior, a veces estadio lleno. A tirarla arriero ahí. Bueno, vamos cerrando por ahora. A las 20:15 nos reencontramos ya con el partido 2 de mayo ante el representativo de General Caballero de Juan León Mallorquín. Muchas gracias por estar siempre. Que tengan todos feliz resto de jornada por si ya no estén un poquitito más tarde.